Oremos con el Evangelio. Sábado 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullen allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque lo riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis amigos y hermanos en el Señor. Un feliz sábado para todos. Quisiera que hoy colocáramos en nuestras oraciones a todos los hermanos que están perdidos en las calles a causa de la drogadicción, del consumo de sustancias y de otros vicios que les ha hecho perder la familia, el trabajo y un proyecto de vida. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, también conocida como la madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Es la Catedral de Roma. A lo largo de la historia, este templo ha sido reconstruido varias veces tras sufrir terremotos, incendios y distintas transformaciones. Comenzó a construirse por orden del Papa Melquíades en el año 311 y después de varios sucesos se reconstruyó finalmente en el 846 en tiempos del Papa Sergio III. Justamente este sumo pontífice se la dedicó a San Juan Bautista porque era atendida por monjes de un monasterio vecino dedicado a este santo.
La Basílica de San Juan de Letrán fue la residencia permanente de los papas desde que gobernaba Roma Constantino hasta que el Papa Clemente V trasladó la sede papal a Aviñón, Francia. Cuando los papas volvieron a Roma, trasladaron su sede al Vaticano. El Papa emérito Benedicto XVI nos cuenta que la fiesta de hoy celebra un misterio siempre actual. Dios quiere edificarse en el mundo un templo espiritual, una comunidad que lo adore en espíritu y verdad. Pero esta celebración también nos recuerda la importancia de los edificios materiales en los que las comunidades se reúnen para alabar al Señor. Por tanto, toda comunidad tiene el deber de conservar con esmero sus edificios sagrados, que constituyen un valioso patrimonio religioso e histórico. Por eso invoquemos la intercesión de María Santísima para que nos ayude a convertirnos como ella en casas de Dios, templos vivos de su amor. Esta exhortación del Papa Benedicto nos recuerda que por el bautismo somos también templos de Dios y nos conduce a ofrecer un culto vivo y verdadero a Dios, evitando destruirlo con nuestro pecado. Por eso quisiera hoy darles algunas reglas de oro o consejos prácticos gracias a Agi Catholic Blog, que servirán para aprovechar al máximo las celebraciones y participar activa y reverentemente en la Eucaristía, pero de manera especial al saber comportarnos en el templo. Primero, debemos ser cautelosos y no usar el celular si no lo necesitas para hablar con Dios. Los teléfonos celulares nunca deben utilizarse en el templo ni en la misa para hacer llamadas o enviar mensajes de texto. Es posible contestar una llamada de emergencia, pero fuera del templo. Y por otro lado, si es posible usar el teléfono para lecturas espirituales u oraciones, aunque se debe ser discreto. Segundo, hay que ayunar antes de la celebración eucarística, no entrar comida al templo. Consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Los enfermos pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediata anterior. El propósito es ayudar a la preparación para recibir a Jesús Eucaristía. No comer ni beber nada en la iglesia es el tercer punto. Las excepciones serían alguna bebida para los niños pequeños o leche para los bebés, agua para el sacerdote o para los miembros del coro con discreción y para los enfermos. Llevar un bocadillo a la iglesia no es apropiado, porque el templo es un lugar de oración y de reflexión. Cuarto, no usar goma de mascar o chicles. Al hacer esto se rompe con el ayuno. Ocurre una distracción, se es descortés en un entorno formal y no ayuda en la oración. A veces ese chicle, esa goma, termina en la parte de atrás, en la parte de abajo de las bancas de la iglesia. Quinto, no usar sombrero. Es descortés usar un sombrero dentro de una iglesia. Si bien esta es una norma cultural, debe cumplirse. Así como nos sacamos el sombrero cuando se hace un juramento, igual debe hacer en la iglesia como un signo de respeto a Dios. Sexto, santiguarse, sea con agua bendita al entrar y al salir del templo, y cuando no la hay, al menos simplemente santiguarse. Ese es un recordatorio del bautismo, sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Es necesario estar plenamente conscientes de lo que se sucede al santiguarse y se debe hacer haciendo alguna oración. Séptimo, vestir con modestia. A los católicos se nos invita a asistir vestidos adecuadamente, ya que si es algo que suele hacerse comúnmente para una fiesta o algún otro tipo de compromiso, no hay razón para no hacerlo cuando se asiste a la misa y cuando se entra al templo. Recordemos que las bermudas, que los vestidos de deporte son para ir al estadio, para ir al gimnasio, y a la iglesia entramos a celebrar a Dios, a encontrarnos con Él. Octavo, llegar minutos antes del inicio de la misa. Si por alguna razón no se puede llegar a tiempo, es recomendable sentarse en la parte de atrás para no molestar a las demás personas. Llegar a la iglesia temprano permite orar y prepararse mejor para recibir a Cristo en la Eucaristía. Noveno, arrodillarse cuando se entra al sagrario
y cuando se entra y al salir del templo. Al permitir que nuestra rodilla toque el piso, se reconoce que Cristo es Dios. Si alguien es físicamente incapaz de hacer la genuflexión, entonces un gesto de reverencia es suficiente. Durante la misa, si se pasa delante del altar o del tabernáculo, se debe inclinar la cabeza con reverencia. 10. Permanecer en silencio durante la celebración y también en el templo, así no haya Eucaristía. Al ingresar al templo se debe guardar silencio. Si se tiene que hablar, hágalo de forma silenciosa y breve. Recuerde que mantener una conversación puede molestar a alguien que está orando. Si tiene un niño pequeño o un bebé, puede sentarse cerca de alguna salida ante cualquier contratiempo. Recuerde que no hay razón para sentir vergüenza por tener que calmar o controlar a su hijo, dentro o fuera de la iglesia. Enséñeles a comportarse, especialmente con su propio ejemplo. 11. Inclinarse al recibir la Sagrada Comunión. Si es Dios, entonces se puede mostrar respeto inclinando la cabeza como reverencia. Si lo desea, puede hacer una genuflexión. Esta es una práctica antigua que ha continuado hasta hoy. Y por último, espera que la misa termine. Debemos permanecer en la misa hasta la bendición final, hasta finalizar el canto con el que salimos. Recuerde que uno de los mandamientos de la iglesia es oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Es una buena costumbre, aunque no requerida, ofrecer una oración de acción de gracias después de la celebración. Finalmente, la salida debe ser en silencio, también de una manera pulcra, a fin de no molestar a las otras personas que deseen permanecer en el templo rezando. Bueno, mis queridos hermanos, qué bueno entonces haber aprovechado esta celebración para recordar cómo debe ser nuestro comportamiento dentro del templo y especialmente en la celebración eucarística. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.